palabra. Bueno, comenzando por lo último, que es lo más difícil de combatir, porque eso está en manos de los grandes poderes financieros que dominan los medios de comunicación, los servicios internacionales de noticias, comenzando con CNN y por supuesto las agencias internacionales y los grandes medios. Y allí se repiten las mentiras que surgen de acá y otras que crean en el exterior, y para el gobierno nacional es bastante difícil enfrentarlo por la incapacidad de medios de comunicación que puedan darle respuesta oportuna y eficiente a esas mentiras. De manera que la imagen que hay de Venezuela en el exterior y particularmente de su gobierno es muy negativa. Hubo un estudio creo que es Juan Carlos Monedero, sobre ese fenómeno, a partir de una encuesta que hizo Latinobarómetro. En Latinobarómetro aparecía que en América Latina el país donde había la mejor imagen de Chávez, de Chávez en esa oportunidad, era Venezuela, y en el resto de los países era muy negativa, salvo algunas donde había muchos nexos de Venezuela, como Bolivia, Ecuador, etc. ¿Y cuál era la explicación? De que la opinión que se forma un uruguayo o un chileno, por ejemplo, o un mexicano sobre Venezuela, es la que le forman los medios de comunicación, lo que le forman las agencias internacionales de noticias, que son imágenes negativas, no tienen la experiencia propia, ni tienen, por supuesto, la respuesta oportuna. Entonces, y eso se repite en España y en muchos otros países, de manera que esa es una de las batallas más difíciles de enfrentar y de tener éxito. Ahora tú eres un experto en la materia comunicacional como periodista profesional, además profesor universitario, tienes varios libros sobre el tema, sí, asistes permanentemente a congresos internacionales, estás muy vinculado al sector, ¿no? Yo percibo que nunca antes se había atacado a un país como se está atacando a Venezuela en este momento. Y hablo de país, no hablo solamente no hablo de gobierno, hablo de país. Sí. Porque el ataque va dirigido al gobierno, pero se extiende al país. Hay gente que opina que este es un país que está descoyuntado, acabado totalmente, que los venezolanos son unos flojos, unos haraganes, ¿no? Prácticamente incitando a la desaparición de la soberanía nacional. Ahora, tú tienes antecedentes de una campaña similar. Ha habido algunos casos, ¿no? Sí, ha habido algunos casos. Pero, quizás, pero no con la virulencia. Y ni con la extensión que este ha tenido, ¿no? Porque fue Chávez y ha continuado con Maduro con la misma insistencia, perseverancia y con la misma fuerza. Yo diría que por supuesto, hubo los casos de Castro después que triunfó la Revolución Cubana, era bastante lógico. Lo hubo con el general Velasco Alvarado en Perú, con los intentos que él hizo nacionalistas, y lo hubo contra el presidente Allende, ¿no? Que ahí fue toda una conjura tramada y organizada que quedó al descubierto cuando en el gobierno de Clinton se acordó desclasificar, creo que son 22.000 documentos de la CIA, Departamento de Estado, etcétera, y donde queda revelado eso, incluso como periodistas de América Latina eran, lo dicen los papeles estos desclasificados, eran pagados y invitados por el Departamento de Estado o por el gobierno chileno, todo en silencio, ¿no? Es decir, en silencio había esa vinculación, y entonces ellos escribían y sus lectores, por supuesto, creían que todo cuanto estaban diciendo era verdad. De manera que contra Allende hubo esa conspiración del silencio y conspiración mediática que puede compararse con esta. Lo que ocurre es que con la de Maduro y la del presidente Chávez ha sido ya 14, 15 años. Y ellos lo hacen consciente de los efectos, la influencia que podía tener y que está teniendo el gobierno de Chávez y hoy el gobierno de Maduro en América Latina. Eso es lo que más le preocupa, y por eso los ataques tan virulentos y tan persistentes contra y empieza a preocuparles también lo que está pasando en España y en Grecia, con la irrupción de movimientos que rompen prácticamente
Sí. el esquema político de eso. Exacto, ya en España le rompen lo que puede llamarse con propiedad el bipartidismo. El puntofijismo allá. Podemos aparece en la última encuesta de enero bastante por encima del PSOE, que es el primer partido, y del PP, ¿no? Entonces, eso debe preocuparle mucho más de que tuviese esa influencia, a pesar de lo cerrado que han estado los medios de comunicación españoles en contra de Venezuela y contra el presidente. Y en el caso griego también se repite. En el caso griego, bueno, la amenaza de que gane la izquierda en las elecciones inmediatas que vienen. Sí. Pasemos a otro tema vital en este momento. Los precios del petróleo. ¿Qué está pasando con el petróleo?